Hola a todos, bienvenidos al 55º tutorial de C++. Hoy vamos a estar haciendo una introducción a las clases. Como estuvimos viendo en tutoriales anteriores, en C++ existían y podíamos trabajar con muchos tipos de datos. Los tipos de datos integrados, si recuerdan, eran los tipos de datos int, double, char, bool. Eran tipos de datos integrados o tipos de datos primitivos. Y a su vez existían otros tipos de datos, como por ejemplo los objetos de tipo string, que todos se caracterizaban por tener valores permisibles, así como capacidades operacionales específicas. Es decir, valores permisibles se refiere a que un tipo de dato int no puede tener caracteres como letras, y capacidades operacionales se refiere a que, por ejemplo, la operación de módulo no puede aplicarse a tipo de dato double, ya que no tendría sentido. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que existen muchos tipos de datos y estos tipos de datos se caracterizan por tener valores permisibles y capacidades operacionales específicas. También existen lo que se llaman los tipos de datos abstractos, que son tipos de datos definidos por el usuario, por el programador, que básicamente define el tipo de dato propiamente dicho y las operaciones que se pueden realizar con ese tipo de dato. Por ejemplo, podríamos tener un tipo de dato que se llame fecha, así como hay tipo de dato int, double o char. Nosotros vamos a tener un tipo de dato fecha y que contenga un formato, por ejemplo, de día barra mes barra año, y que se puedan realizar ciertas operaciones con estos tipos de datos fecha, como por ejemplo ver la diferencia entre la fecha 1 y la fecha 2, que son dos objetos de tipo dato fecha, que ambos tienen, por ejemplo, distintos valores para su día, mes y año. Y una operación que se podría realizar con estos tipos de datos es, por ejemplo, una diferencia, es decir, cuántos días existen entre la fecha 1 y la fecha 2. Entonces esto es básicamente un ejemplo de cómo podría ser un tipo de dato abstracto, un tipo de dato creado por el programador. Y para realizar esto, lo que vamos a hacer es utilizar las clases. Las clases lo que nos permiten hacer es estos tipos de datos abstractos. Y para construir nuestra propia clase, lo que debemos hacer es definir los datos que van a estar dentro de ese tipo de dato y las funciones que están vinculadas a ese tipo de dato. Luego, una vez creada la clase, estas funciones vinculadas al tipo de dato van a ser luego los métodos específicos de ese objeto, de ese tipo de dato. Si recuerdan, cuando introdujimos el tema de métodos, dijimos que los métodos eran como funciones, pero que trabajaban sí o sí sobre ciertos tipos de dato en particular. Bueno, esto, en este caso, para crear los métodos, vamos a estar creando funciones dentro de la clase de nuestro tipo de dato. Entonces, para crear una clase, básicamente vamos a utilizar la palabra reservada class, que es clase en inglés. Vamos a poner el nombre de la clase, por ejemplo fecha, que se suele especificar en letra mayúscula. Luego vamos a abrir los corchetes para entrar al cuerpo de la clase, y en el cuerpo de la clase vamos a poner dos cosas. Lo primero son las variables de instancia, que obviamente pueden ser muchas, y cada instancia, es decir, cada objeto de nuestro tipo de dato fecha, por ejemplo, va a tener sus propias variables de instancia. Y luego, lo segundo que vamos a colocar en el cuerpo son los prototipos
de las funciones. Y eso es todo lo que vamos a colocar en el cuerpo de la clase. Cuando cerramos la llave de la clase, colocamos un punto y coma. Y luego van a venir las definiciones de las funciones que declaramos en el cuerpo de estas funciones. Y eso es básicamente cómo hacer para crear una clase. Ahora vamos a profundizarnos en lo que definimos en el cuerpo de nuestra clase. Lo primero dijimos que eran las variables de instancia. Estas variables de instancia, como dijimos, cada instancia, cada objeto de nuestra clase va a tener sus propias variables, sus propios valores en las variables de instancia, y estas variables pueden ser definidas como public, es decir, como públicas, o como private, como privadas. Y esto lo que va a definir, lo que va a especificar, es el derecho de acceso a las mismas. Es decir, si nosotros queremos acceder al valor que tiene almacenado en esa variable, en ese preciso objeto, si nosotros queremos acceder a esa variable, dependiendo de si es public o si es private, vamos a poder o no. Si la variable es de tipo public, podemos acceder al valor almacenado en esa variable. Si la variable es de tipo private, solo podemos acceder al valor almacenado en ella mediante una función interna del objeto. Es decir, básicamente, las variables de tipo private solo las puede ver el objeto mismo. Entonces es como que tenemos que pedirle al objeto que nos muestre o que nos devuelva el valor de esa variable, y el objeto se va a encargar mediante una función dentro de él mismo de obtener este valor y dárnoslo a nosotros. Luego, pasando al segundo componente del cuerpo de la clase, los prototipos de funciones, dijimos que era básicamente la declaración de las funciones que luego iban a ser métodos de la clase. Y algo para destacar dentro de los prototipos de las funciones, que básicamente casi siempre la primera función que vamos a declarar es la que tiene el mismo nombre que la clase. Si la clase se llamaba fecha, la primera función va a tener el mismo nombre que la clase, fecha. Y esta función va a ser una función particular. ¿Por qué? Porque se va a hacer la función que se denomina función constructora. Y la función constructora la vamos a utilizar para inicializar el objeto que estamos creando de esta clase. Es decir, nosotros vamos a crear un objeto en particular de la clase fecha, por ejemplo, que se va a llamar fecha cumpleaños, y esta variable, este identificador, va a ser un objeto de tipo fecha. Y cuando creemos este objeto, lo que va a hacer automáticamente C++ es invocar a la función constructora, a la función que tiene el mismo nombre que la clase, y dentro de esta función fecha nosotros vamos a poder agregar código que nos va a servir para inicializar este objeto de tipo fecha. Y lo particular de esta función fecha, de la función constructora de todas las clases que vayamos a crear, es que tienen como requisito no tener ningún retorno. Entonces el return en las funciones constructoras no va. Las funciones constructoras no tienen ningún retorno. Y ni siquiera hace falta poner la palabra void, porque ya se entiende que, como es la función constructora, no tiene ningún retorno. Entonces tampoco debemos poner la palabra void. Y básicamente el resto de las funciones que van a estar dentro de nuestra clase, como dijimos, la primera va a ser la constructora o el constructor, y luego vamos a tener básicamente dos tipos de funciones en las clases: las funciones de asignación, o también llamado
setters, por el significado en inglés de seteo. Y el otro tipo de funciones que vamos a tener son los de despliegue, o también llamado getters, por la palabra en inglés de tomadores, digamos. Entonces básicamente los setters nos van a servir para setear información dentro de nuestro objeto, y el getter nos va a servir para tomar información del objeto, como podría ser, como dijimos anteriormente, tomar información, tomar valores que están almacenados en variables de tipo private dentro del objeto. Entonces nosotros vamos a invocar a una función de tipo getter, y la función que está dentro de este objeto en particular se va a encargar de tomar el valor de la variable y devolvernos una copia de ese valor. Así que bueno, ese fue básicamente la introducción a las clases. En los próximos tutoriales vamos a ver cómo crear una clase, y además vamos a ver un poco sobre los constructores y la sobrecarga de constructores. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.